Amén. Somos todos bienvenidos a este compartir de cada reunión tan maravilloso que tenemos, sabiendo que el Señor tiene el control de todo, tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de la situación, y digamos, a Él le agradecemos todo lo que somos, lo que tenemos, porque todo pertenece a Él. Así que le vamos a pedir a la Melissa que ella pueda orar al Señor, que abra su micrófono y le dé gracias a Dios por este tiempo y podamos dejarle todo al Señor, problemas, dolores, circunstancias difíciles, etcétera, etcétera. Así que, Melissa, por favor, dirígenos en la oración. Ya, amén. Hermanos, si pueden inclinar su rostro, por favor. Gracias. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Santo, en esta tarde para darte gracias, Señor, por este nuevo día de vida, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, porque estamos vivos, Padre, porque pudimos abrir nuestros ojos, Señor, porque podemos estar un jueves más, Señor, reunidos, Padre Santo. Gracias, Señor, porque ya queda poco, Padre amado, para que podamos volver a reunirnos, Señor, presencialmente, Padre Santo, y te damos gracias, Señor, por eso, porque tú mueves, Señor, las cosas para que así sean, Señor. Gracias, Padre amado, por esta semana, Padre. Gracias, Señor, porque podemos vernos uno entre otros, Señor, una vez más, Padre, y te agradecemos por eso, Señor. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, nuestra mente, Padre Santo, a tu palabra, a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Padre Santo, que podamos escuchar, oír y poder prestar total atención, Señor, a lo que tú quieres decirnos, Señor, el día de hoy. Háblanos, Padre Santo, que nada pueda obstruirnos, Señor, de tu presencia, Señor, que nada nos distraiga, Señor, de ti, Padre amado, que nuestra mirada, Señor, nuestro corazón estén conectados contigo, Padre Santo, que nada impida eso, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, y lo dejamos todo en las manos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Melissa. Dios te bendiga y bendiga a todos los que ya estamos conectados en la presencia del Señor. Hermoso es alabarle. Vamos a cantar una alabanza donde proclamamos, ¿cierto?, la venida de nuestro Señor. Y hágalo con gozo, con alegría allí desde su casa. Amén. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Una vez más, ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Aleluya, esa es nuestra esperanza, que los que hemos velado y hemos sido fieles
Iremos a gozarnos con el Señor. Oh, ven y deleítate en el Señor, como dice el Salmo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, aleluya. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Aleluya, gracias al Señor. El Señor concede las peticiones del corazón. ¿A quién? A sus hijos, a su iglesia. Damos gracias al Señor por eso. Así que queremos invitar a la Gaby que ella pueda saludar a la iglesia y darle gracias al Señor. Bueno, hola a todos mis hermanos, ¿me escucho bien? ¿Sí? Sí. Bueno, los saludo con un fuerte abrazo de aquí virtual. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, le quería dar gracias al Señor hoy día por esta semana, a pesar de que ha sido una semana tranquila y que ha sido una semana agotadora, con muchas cosas de la U. Ya se está empezando el cierre de semestre, entonces muchos trabajos y está complicada la cosa. Pero le doy gracias al Señor por eso, porque siento que igual ha sido una semana llena de desafíos, a pesar de que han habido momentos en que me he estresado quizá un poco. Estoy tranquila y estoy confiada en que el Señor está en todas, así que esperemos que nos vaya bien, porque pucha, igual el tema de las clases online se me ha complicado un poco,
sobre todo ahora con tanta cosa, pero le doy gracias al Señor por eso, porque siento que es un gran desafío que de su mano lo voy a poder superar y si no, amén. Así que eso. Amén. Dios te bendiga, Gaby. Sabemos que el Señor está con los suyos y a pesar de los tiempos de dificultad, ¿cierto? De estos tiempos que no son muy normales, el Señor está con nosotros. Amén. Así que damos gracias al Señor. Sandra, si puedes también saludar a la iglesia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Saludos a mis hermanos y le doy gracias porque ahí se están incorporando ya el hermano, la hermanita Blanca con el hermano Oscar. Les vemos bien, así es que les fue bien. Así que estamos contentos de poder verles. Gracias, Señor. Igualmente, hermana. De poder compartir una vez más con ustedes y poder tener este tiempo con cada hermano que está aquí conectado, con aquellos que no han podido, están dentro de nuestro cariño, de nuestro, digamos, estar orando por ellos y agradecerles. Ya estamos despidiendo casi el año, queda poquito, hermanos, así es que, como decían por ahí, es un día menos, no un día más, es un día menos. Así que hay que disfrutar y aprovechar en el Señor y animarnos los unos a los otros con todo lo que tenga que venir el mañana. Como bien decía el pastor, no sabemos. Hoy en estos tiempos hay harta incertidumbre, pero los hijos del Señor estamos confiados en Él, estamos en el hueco de su mano y pase lo que pase, nosotros confiamos en Él. Independientemente de lo que tenga que pasar, la palabra se tiene que cumplir. Y ya no nos admira porque sabemos que esas cosas tienen que cumplirse. La palabra del Señor se tiene que cumplir para que nos podamos ir con Él. Así es que paciencia y a estar contentos porque somos hijos del Señor. Así que el Señor les bendiga. Amén. También a ti, Sandra, Dios te bendiga grandemente. Y como dices tú, gracias al Señor que se vienen incorporando los hermanos, ¿cierto?, a la reunión para bendecir el nombre del Señor, para glorificarle. ¿Qué le parece si oramos al Señor y antes de cantar la próxima alabanza a Él? ¿Sabe que escuchaba a una conferencia de un grupo de pastores y un pastor decía, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, que la iglesia tiene 3 grandes motivos para ser iglesia, para funcionar? El primero es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Dice la palabra que para eso fuimos creados, para la alabanza de su nombre. Y como le dijo Jesús a la mujer samaritana, el Señor que anda buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En segundo lugar, una iglesia que se ame, que se bendiga, que se cuide, que se edifique. Y en tercer lugar, que es tan importante como el segundo y el primero, es predicar la palabra del Señor a toda criatura. Amén. Así que vamos a orar al Señor dándole gracias. Bendito Dios, ¿cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de darte gracias? La gloria, la honra a ti. Que tú eres nuestro Padre, eres nuestro Señor y Salvador. Hemos sido, Padre, llamados para que en nuestros corazones, en nuestras vidas, con nuestros labios, exaltemos aún a tu nombre, unánimes, juntos, unidos, para glorificarte, Señor. Porque sin duda tú has sido bueno y eres bueno y serás bueno. Como dice tu palabra, tú eres el eterno, el alfa y la omega, el que fuiste, el que eres y el que ha de venir. Y nosotros, Señor, queremos pedirte que tú reines y vivas en nuestros corazones aún de manera más intensa de cómo ha sido hasta este día. Sea tu nombre exaltado, Señor, y glorificado. Nosotros como iglesia elevamos, Señor, una alabanza de corazón, una alabanza que llegue hasta
el trono de tu gracia, que agrade tu corazón, Señor. No queremos cantar por cantar, no queremos hacer las cosas por hacerlas, sino que las queremos hacer para glorificarte y alabarte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, oh sí, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día.
reconozco, Señor, oh sí, Señor, que tu amor garantiza. Gracias, Jesús amado, así seguridad Que no podía hallar, pues no te conocía. Gracias, Jesús, porque viniste a nuestro encuentro y a mi encuentro. Llegaste tú, me cubriste en tu mano de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. ¿Qué precio pagaste en esa cruz por mi día? Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Ora en mi vida. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias porque un día llegaste a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu nombre está grabado en nuestras vidas para siempre. Cuando viniste a nuestro corazón, nos diste una razón de vivir. Nos diste una razón en nuestra existencia. Ya no estamos solos. Dice tu palabra que ya no somos huérfanos. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Sea tu nombre exaltado, Señor. Por eso, Padre, danos esa entrada libre a tu presencia. Que podamos llegar, Padre mío, a tocar tu corazón en la humildad de nuestra alabanza, en la humildad, Señor, de nuestro diario vivir. Tocar tu corazón, Señor. Límpianos, Jesús. Llénanos de tu presencia.
camino, Señor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, purifícame, límpiame, purifícame. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Una vez más, purifícame, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. El Señor es santo, el Señor es el Cordero, y le hemos venido a adorar. Así es, Señor Jesús. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al gran yo soy. Dios, te adoro a ti. Dios, te adoro, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Vengo, Señor, a adorar. Vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al gran yo soy.
tu nombre es santo, aleluya. Santo, con tu santidad alabamos, oh sí, Jesús. Una vez más yo entro al lugar más santo. Yo entro al lugar. Oh sí, Cada vez el Cordero de Dios. vengo tan solo a adorarte. Dios te Dígale al Señor por tu nombre santo, pues tu nombre es santo, santo. Dios, una vez más dígale al Señor, pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Sí, Señor, tu santidad, pues tu nombre es santo, santo, sí. Te adoro a ti, Señor, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, yo te adoro, Dios te Dígale al Señor que Él es santo. Tú eres santo, Señor. Pues tu nombre es pues tu nombre es santo, santo. Dios, pues tu nombre es santo.
damos gracias por tu presencia, por la hermosura de tu santidad. Cómo siendo un Dios tan grande, tan lleno de misericordia, siendo un Dios que es Rey de la creación y de la gloria, puede también ser tan cercano a los que le buscan. Padre mío, tu nombre es santo y queremos, Señor amado, preparar nuestros corazones para escuchar tu bendita palabra, para aprender cada día más de ti. Tenemos hambre y sed de ti. Tenemos hambre y sed de ti. Como hablábamos al principio, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad, ese compromiso es contigo. Primeramente de amarte, de adorarte y alabarte. Luego, Señor, de compartir y edificarnos entre los hermanos, amarnos entre los hermanos. Y también predicar, compartir tu palabra, el evangelio con otras personas. Señor, tú has puesto gracia sobre tu iglesia universal. Has puesto gracia, Señor, sobre aquellos que están en cualquier punto de este planeta predicando tu palabra. Has puesto gozo a pesar de la persecución. Has puesto alegría en los corazones a pesar del sufrimiento, porque así eres tú. ¿Cómo comprender que en medio de la dificultad, de la prueba, de la angustia, podemos tener el gozo de tu salvación? Que en medio de la prueba podemos decir gracias, Señor, porque tú eres soberano. Señor amado, ponemos en tus manos a tu Hijo que hoy va a compartir tu palabra, y ponemos en tus manos nuestras vidas, para que allí donde estamos en nuestras casas hoy, apartemos este tiempo solo para escuchar lo que tú tienes que decirnos en esta tarde, en esta noche. Padre mío, te dedicamos este tiempo, te honramos a ti, te honramos con todo nuestro corazón. Y te decimos, Señor, que te necesitamos y anhelamos que tú nos hables en esta hora a través de tu palabra bendita. La gloria y la honra es para ti por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dejar a Lucas, que él va a compartir la palabra en esta tarde. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí un día más, alabando el nombre del Señor. Compartiendo su palabra, porque es algo muy valioso, y recordando algo que decía el pastor, no sé si ayer o alguna reunión anterior, debemos alegrarnos mucho por tener la palabra del Señor, porque hay gente que no la tiene y quisiera leerla completa, escucharla y pasar horas y horas. Amén. Entonces ese es el mayor privilegio que nosotros tenemos, y debemos darle muchas gracias al Señor. Y antes de comenzar, otra cosa que escuchaba delante y que me hacía mucha razón, porque así yo también lo creo, es que hoy mucha gente dice: hoy Dios me habló, o la pregunta que se formulaba de cuándo es Dios que me habla y cuándo quizás son pensamientos míos.
Y el pastor David decía, solo basta con abrir este hermoso libro y el Rey de Reyes y Señor de Señores te va a estar hablando. El mismo que le habló a Moisés cuando la zarza estaba ardiendo. El mismo. Con la misma intensidad, con la misma majestad, potestad y autoridad. El mismo Dios. Y obviamente eso nos enseña a tener una reverencia y un respeto y un temor de Dios y un interés absoluto en lo que dice la Biblia. Porque ahí está la palabra de Dios, es la palabra de Dios y es el manual de vida. Que habla, cierto, principalmente de Jesús y que a través de todas las enseñanzas que el Señor nos deja, enseñanzas y advertencias para nosotros, nos permite llegar a la salvación, que es lo más importante, que es lo que Jesús, cierto, nos dio en la cruz. Amén, así que quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 6. Versículo 20. Y bueno, esto es un extracto muy conocido, pero que yo lo leía y son principios fundamentales que el Señor Jesús enseñó y que nosotros debemos tener en total claridad, ¿cierto?, para nuestra vida entera. Deme un segundo. Amén. Quiero leerlo entero, es hasta el 26. Y después vamos a ir versículo a versículo viendo a más detalle lo que Jesús dijo. Y dice así, Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan de bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Amén. Esa es la palabra que Jesús le enseñaba, cierto, a los discípulos, como dice el versículo 20, él miraba a los ojos a los discípulos y les dijo todas estas cosas. Y como dije, es bien conocido las bienaventuranzas, pero bueno, aquí nombra bienaventuranzas y después ayes. Y un ay es como una exclamación, es algo realmente malo para aquel que tenga ese ay. Entonces vamos a ir poco a poco viendo qué es lo que quería el Señor cuando decía todo esto. Versículo 20 nuevamente decía, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí uno se pregunta, porque vemos, bueno, para ejemplificar claramente, bienaventurado es bendecido, alegre. Es decir, cuando el Jesús decía bienaventurado el que, se decía es feliz el que, o es bendecido el que le sucede esto. Entonces partamos por eso. Y aquí nombra, cierto, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y aquí es donde hay que tener, cierto, una visión total de la palabra para entender lo que dice acá. Yo aquí anoté un apunte que dice,
bueno, y como Jesús le decía a los discípulos, Jesús le decía a los discípulos que eran pobres y era una realidad. Ellos no tenían muchas posesiones, pero ¿cuál es la característica? De esto voy ahora. Al no tener posesiones, su fe, su vista, su corazón estaba en Él. Estaba en Jesús, estaba en el cielo. Sus tesoros, su corazón, ¿cierto? Estaba en el cielo. Y por el contrario tenemos el ejemplo del joven rico, que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y vuelve triste, porque él no esperaba quizás dar tanto, quizás esperaba seguirlo, pero seguir con sus cosas. Pero Jesús le propuso eso y el joven se volvió triste. Entonces, ¿por qué dice Jesús, bienaventurados los pobres? Porque es una realidad y algo que se enseña en la Biblia, que generalmente cuando uno no tiene nada, es decir, uno con su fuerza no tiene nada, y lo único que queda es aferrarse a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto central? ¿Por qué decía eso? Bienaventurados ustedes, porque ¿cuál era la realidad de los discípulos? Eran hombres apasionados por Dios. Eran hombres que después vemos en los relatos posteriores, cuando la iglesia ya es perseguida, cómo ellos iban y predicaban. Que realmente se movían, hermanos, es decir, iban ciudad tras ciudad. Y iban, ¿cierto? Llegaban, ¿cierto? A alguna iglesia, los hermanos los acogían, pero ellos no tenían mayores posesiones. Pero ¿cuál es el centro? Jesús dice eso porque para que nuestro corazón y nuestra vista primero esté fija en Él. ¿Y por qué decía delante que hay que tener una visión amplia? Porque el Señor también en la Biblia nos habla de que nos va a ir bien en todos los aspectos. Otro día lo leíamos cuando Juan le decía, no recuerdo a quién, pero decía, te deseo prosperidad en tu vida. Y hablaba, ¿cierto?, a nivel espiritual, a nivel también material. Pero ¿cuál es el punto? Tenemos también la otra enseñanza de Jesús que dice que es más fácil que un camello pase por el hoyito de una aguja que un rico entre a los cielos. Pero ahora analicemos el por qué. ¿Por qué es más fácil que pase un camello por el hoyo de una aguja, que parece ilógico, a que un rico llegue al cielo? Porque resulta que lamentablemente cuando una persona tiene demasiado, ¿qué es lo que pasa? Vos ve que él puede hacer todo por la suya. Y por lo tanto desvía su mirada del foco inicial, de lo más importante que es Jesús, que es Dios. Su tesoro ya no está en la tierra, perdón, ya no está en el cielo, sino que está en la tierra, que es como lo que le pasó al joven rico. Su tesoro al parecer estaba en la tierra. Luego, cierto, dice el 21, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Aquí nuevamente demuestra una necesidad. Como en el versículo anterior hay una necesidad. La gente que es pobre, Jesús mismo lo dice, hay que ayudar al pobre. Y si hay que ayudar al pobre, significa que el pobre es un necesitado, que necesita ayuda. Y lo mismo, ahora nombra a los que tenéis hambre, bienaventurados, ¿cierto? Porque seréis saciados. Entonces el Señor Jesús habla de una necesidad, ¿cierto? Y que sabemos que el Señor va a saciar nuestra hambre, nuestra sed. Toda lágrima, ¿cierto?, será secada. Toda herida será sanada. Entonces aquí el Señor, ¿cierto?, Jesús ponía énfasis en eso, bienaventurados los que tenéis hambre porque seréis saciados. Porque Jesús en todo su ministerio quiso dejar, ¿cierto?, el mensaje muy fuerte de que nuestro tesoro debe estar en el cielo y no en las cosas terrenales. Que nuestro tesoro estuviera en el cielo, ya sea que Dios a través de nuestra obediencia nos permitiera tener, qué sé yo, posesiones, pero aún así lo primero es los ojos puestos en Dios. Siguiendo el 21 dice, bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados quizás los que la están pasando mal, porque el Señor es el que da el consuelo.
Nuevamente, ¿qué pasa ahí? Bienaventurados, ¿por qué? Porque los que lloran y tienen su vista puesta en Jesús van a ser, ¿cierto?, consolados, después van a reír. Y claramente todo esto que decía el Señor era para la gente y para todo aquel, ¿cierto?, que en Él cree. Porque no hay que desviarnos de eso. Todas las enseñanzas que el Señor dio, precisamente el que las obedece se constituye como cristiano, se constituye como hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, y cuando nosotros nos vemos en una situación donde hay llanto, donde hay pena, sabemos que el Señor nos consuela y nos dice: hijo mío, levántate y sigue adelante, yo estoy contigo. Como le dijo Josué, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y en las dificultades, en las pruebas. Versículo 22, y esto es muy importante también. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es decir, bendecidos o alégrense cuando otro venga y los maldiga o se ría a causa de mí. Ese era el mensaje de Jesús. Alégrense cuando suceda eso. Porque es como una frase que de repente uno dice ahí, es que cuando uno hace las cosas y lo critican, es como que está moviendo algo. Bueno, en realidad esto tiene que ver con lo que dijo Jesús primeramente. Porque si somos cristianos y quizás nunca en la vida hemos recibido algún comentario en contra o algún, como dice acá, que nos vituperen o desechen nuestro nombre como si fuéramos malos, quizás ahí hay que preguntarse un poco el mensaje que estamos llevando o lo que nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo. Entonces eso es algo que va a suceder. Y el Señor por algo se lo decía, y repito, en el contexto ahí estaba con sus discípulos hablando. Y ahí está el primer ejemplo, sus discípulos. ¿Cuánto sufrieron? Estuvieron, ¿cierto?, en las cárceles, fueron apedreados, les pegaban, naufragaron, eran llevados ante los juicios como si hubieran cometido crímenes. Es decir, los tenían como personas malas, como dice acá. Entonces se cumplió exactamente la palabra del Señor, y eso fue producto de que los discípulos, ¿cierto?, obedecieron. E imagínense cuando uno obedece y entiende la Biblia, al ser ellos obedientes, o sea que cuando les pasaba eso ellos eran felices, ellos se alegraban porque escuchaban, se recordaban la enseñanza de Jesús que decía: alégrense cuando les suceda eso. Y tiene que ver, ¿cierto?, con un versículo conocido que está en Santiago, que dice tener sumo gozo en las pruebas. Nuevamente nos dice: cuando estén con problemas, alégrense. ¿Por qué? Porque la salida no está en nosotros, sino que está en Cristo Jesús, en Dios, que tiene todo el control de todas las cosas. Entonces, yo entre el versículo 20 y 22 que hemos leído, 4 bienaventuranzas, el núcleo principal era tener la vista puesta en Dios, porque los pobres son necesitados y Dios los va a sanar. Los que tenemos hambre, los que tenemos sed, los que estamos llorando, a los que nos hacen cosas malas, alegrémonos porque el Señor, ¿cierto?, del Señor es la venganza, el Señor, ¿cierto?, es el consuelo. Por eso, ¿cierto?, mencionaba todo esto, que nuestra vista esté en Él y que no hagamos nada con nuestras propias fuerzas, porque cuando comenzamos con hacerlo de esa forma, nos desviamos del camino. Y sigue diciendo: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, miren, hermanos, tenemos, ¿cierto?, las bienaventuranzas, que son bendiciones a nuestra vida, que es alegría a nuestra vida aquí en la tierra. Pero aquí en el versículo 23, muestra, ¿cierto?, a aquella meta, aquello a que aspiramos principalmente, nuestro objetivo principal, que es la salvación. Porque, repito, dice: gozaos en aquel día, o sea, en aquel día que
no sé, que seamos vituperados, que estemos llorando, todo lo que hemos leído. Y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí Jesús lo dijo claro. Vamos a tener un galardón, pero enorme. Ya, cierto, hemos explicado muchas otras veces cómo lo grande y maravilloso que es el cielo, que está fuera de la lógica humana, nuestro cerebro no puede entenderlo completamente. A eso vamos, no sé, podríamos hacer el ejercicio de imaginar el lugar más hermoso que podamos, que nuestra mente pueda caber, y es más que eso. Y allá está nuestro tesoro. Allá debe estar nuestra vista, nuestro foco, que aunque hayan problemas, no quitemos la vista de allá, para que siempre tengamos claro dónde tenemos que ir, porque ¿qué sucede cuando tenemos nuestra vista donde tiene que estar? Luchamos, ¿cierto? Y luchamos con la fuerza del Señor por llegar a ese punto. Y como el Señor enseña, si perseveramos hasta el fin, vamos a llegar. Vamos a llegar y vamos a recibir ese hermoso galardón que es grande en los cielos. Dice, porque así decían sus padres con los profetas. Y ahora los versículos que vienen muestra la otra cara de la moneda. Haciendo ahora un contraparte con el versículo 20, el 24 dice, mas ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces, nuevamente, ¿por qué les dice eso? Porque volvemos al ejemplo del joven rico. El consuelo de él no era Cristo, no era Dios, sino que eran sus bienes, sus propiedades, sus posesiones, su dinero. A eso se aferraba y a eso se aferra la mayoría. Por eso Jesús dice, ay de vosotros, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces eso es lo principal, porque el Señor lo dejó claro en la enseñanza que yo nombraba delante, de que es más fácil que pase un camello por el hoyito de una aguja. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el humano, ¿cierto?, en la lucha contra el espíritu y la carne, cuando se ve que tiene mucho y todo lo puede con su fuerza, se desvía su vista. Tenemos casos que podemos llamarle que son excepcionales. Quizás como el caso de Job. ¿Y dónde está la prueba de que Job era un verdadero hijo de Dios? Precisamente cuando fue probado, valga la redundancia, y perdió todo. ¿Por qué? Porque aún así, perdiéndolo todo, perdiendo posesiones, perdiendo criados, siervos, familia, y la esposa que lo dejó, Job siguió, ¿cierto?, adorando y alabando al Señor. Entonces, por eso quiero que tengamos la visión global, porque no significa que el Señor quiere que todos seamos pobres. Porque la Biblia dice que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos y un poquito más para dar a los demás. Pero aquí lo principal es que nuestra vista esté en Dios. Porque lo general se da que la gente que tiene menos, al no tener nada en sus posesiones, tiene su vista puesta en Dios, tiene su fe puesta en Dios. En cambio, algo que se da muchísimo, como lo explicó Jesús, es que cuando la gente se ve que tiene demasiado, y más aún si no tiene una buena base y no cree en Dios, obviamente va a confiar en Él y va a estar lejos de Dios y va a confiar en sus cosas. Y cuando alguien o venga alguna prueba y pierda sus cosas, ahí está su tesoro y no en Dios. Entonces por eso dice, más ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Luego dice, ay de vosotros los que estáis saciados porque tendréis hambre. Miren, dice lo contrario, ¿cierto?, a lo de la bienaventuranza. La bienaventuranza decía, bienaventurados los que tienen hambre porque seréis saciados. Y aquí dice, ay de los que están saciados porque tendréis hambre. Pero, nuevamente, ¿saciados en qué sentido? De que sienten que ya no les falta nada, de que por sí consiguieron todo. Y por tanto ahí Dios no tiene lugar. Porque así pasa con gente, dice que yo me siento bien, tengo todo lo que necesito. Y Dios, ¿dónde está en su vida? No está. Porque ¿qué es lo que pasa? Es como el versículo también que está en Apocalipsis. El que pierda su vida, la ganará. Y el que quiera ganar su vida, la perderá. Y es algo cierto que se da hoy y lo podemos apoyar con lo que decía Pablo,
que él decía literalmente, Señor, yo ya no quiero vivir más, sino que quiero que tú vivas en mí. Entonces, nuevamente, él tenía en mente la bienaventuranza porque decía que mi vista esté en Dios. Y tanto así que, Señor, tú habites en mí completamente. Entonces, por eso dice, los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Porque aquellos que ahora están saciados y creen que lo pueden todo con sus fuerzas, no pueden obtener la salvación con su fuerza. Por tanto, no obtendrán la salvación. Y al no obtener salvación van a obtener la perdición eterna. Y ahí va a ser el lloro, el crujir de dientes, el sufrimiento eterno. Donde es cierto, y ahí van a estar con dolor, hambrientos, como dice acá. Entonces, a eso se refiere. El foco de esas personas no está en Dios, porque al estar ya completamente saciados, no pueden, no cabe Dios en su vida. Porque tienen, cierto, tapan sus vacíos con lo que tienen, con lo que les llega, y después esto no sirve y tienen que recurrir a otra cosa, y vemos como la sociedad es así. Todo lo humano, el ser humano tiene vacíos, tiene cosas, qué sé yo, que le afligen y que necesitan ser llenadas. Gracias a Dios nosotros sabemos lo mejor con lo que pueden ser llenadas, que es Jesús. Pero hay gente que no, y va de aquí para allá, de un lado para otro. Como dice la Biblia, en los últimos tiempos correrán de aquí para allá, porque no sabrán qué hacer. La gente tendrá comezón de oír, pero quizá qué va a escuchar, con qué se va a llenar, y hoy con cualquier cosa. Hoy, como también dice la Biblia, hoy ya no sufrimos de la sana doctrina en todo lugar, sino que hay lugares y doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, donde se enseñan barbaridades, cosas que a la luz de la Biblia no tienen ningún sentido, pero ahí está la gente llenándose con eso. Y es algo falso, se están mintiendo. Luego, siguiendo el 25, dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Es lo mismo, se aplica lo mismo acá. Porque aquí lo que Jesús, repito, para que se tenga muy claro, Jesús decía que tengan su vista en Él, que dependieran, que no fuésemos autovalentes, sino que con la dependencia de Dios pudiésemos hacer todas las cosas. Porque, como dijo Pablo también, y viendo dentro del contexto de todo lo que había pasado Pablo malo, después de eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cambio hay otra gente que dice, todo lo puedo en mí, que me fortalezco. Entonces que se entienda, porque al depender de Dios, al depender de Jesús, al tener nuestro tesoro en el cielo, nuestra vista en Él, el Señor puede hacer lo que quiera con nosotros. No hay límites. Y ahí va a ser cuando nuestro testimonio esté más vivo que nunca y la gente nos pregunte y diga, oye, ¿cómo? Y uno debe responderle, es que mi vista está en Dios. Dependo de Él y Él ha hecho todo esto en mi vida. Él me ha dado todo. La dependencia de Dios en nuestra vida es fundamental. Si no la tenemos, estamos perdidos. Ay de vosotros, dice, cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Porque, nuevamente, ¿a qué se refiere? Que hablen bien de nosotros con cosas que hicimos con nuestro esfuerzo, nuestra pinta. Como gente quizás que es, no sé, voy a poner el ejemplo, quizás de cantantes que son lamentablemente los referentes de hoy que están alejados de Dios y ellos son alabados por fanáticos. Pero hay vida allí, hay algo bueno allí, se encuentra algo bueno. Y luego, cierto, hace la referencia de cómo lo hacían los padres con los falsos profetas. En el antiguo Israel, que sucedía, pareciera que sucedía todo al revés, que a los profetas de Dios les hacían mal y a los falsos profetas los tenían ahí con ellos. Entonces, hermano, el mensaje es claro aquí. ¿Cómo Dios quiere que seamos? ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Y yo me tomo del contexto cómo Jesús estaba frente a sus discípulos y les decía todas estas cosas. Y tomando lo que yo decía al principio, cómo Jesús ahora mismo, hermano, nos habla
El Señor nos acaba de hablar. Y ahora preguntémonos, así como los discípulos lo tuvieron y escucharon esta palabra de Jesús y después hicieron lo que hicieron, nosotros acabamos de escuchar lo mismo que ellos escucharon, y de parte de Dios. Ahora, ¿vamos a hacer como los discípulos hicieron? Porque los discípulos, ¿cierto?, fueron pobres, tuvieron hambre, lloraron, los desecharon, los aborrecieron, y gracias a todo eso fueron bendecidos, fueron alegres, fueron bienaventurados. Amén. Entonces, ¿y por qué? Porque los discípulos eran obedientes. ¿Y por qué eran obedientes? Porque sabían que Dios era lo más importante en su vida y que si no tenían a Dios en su vida estaban perdidos. Entonces, hermano, alegrémonos. Alegrémonos porque independiente del tiempo que estemos viviendo, que a la luz de la palabra será de mal en peor, pero independiente de eso, así como de mal en peor será, mejor podemos estar. Más dependiente de Dios podemos estar. Y claro, esto uno lo tiene que pensar todos los días, porque la lucha contra la carne no es fácil. La carne pide una cosa y el espíritu pide otra contraria, son fuerzas que se contraponen y se produce ahí una lucha. Pero esto tenemos que recordarnos día a día para que estemos alegres, porque todo lo que nos pasa es la voluntad del Señor. El Señor nos dice que somos bendecidos, Dios nos entrega tantas bondades, hermano. Solo nos queda obedecer, solo nos queda, cierto, obedecer al Rey de Reyes, al más grande, al Creador de todo lo que vemos e incluso lo que no vemos. Amén. Entonces, que tengamos claro eso. Nuestra dependencia de Dios debe ser total. Y tenemos que llevarlo al día a día, nuestro día a día, a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos. Siempre yo pongo énfasis en esto, de que debemos autoanalizarnos día a día y preguntarnos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que dejar de hacer? Señor, ¿estoy bien acá? Todo lo que hacemos, llevarlo a la palabra. Y ahí vamos a ver si vamos en buenos pasos o en malos pasos. Y si estamos en malos pasos, es tan simple como arrepentirnos, porque el Señor nos perdona. Aprender, ¿cierto?, a perdonar, que es otra cosa que enseña el Señor. Y aprender a perdonarse uno mismo, que muchas veces sucede que Dios nos perdona, pero nosotros no avanzamos porque nosotros no nos hemos perdonado. Y resulta que es mucho más fácil, pero nosotros complicamos la cosa. ¿Por qué? Porque se da eso mismo que estamos acá. Quizás estamos pensando más con nuestro criterio. Si Dios nos perdonó, ya nos perdonó. No tenemos que cargar culpa ni nada, porque Él ya lo carga. Entonces eso, cierto, es un proceso que se va trabajando todos los días diciéndole, Señor, ayúdame. Quiero depender de ti, quiero tener tus fuerzas, quiero tener tus pensamientos. Quiero que tú me lleves a donde me quieras llevar. Y eso se aplica a todo. En todos los trabajos que nosotros tengamos, donde quiera que estudiemos, donde quiera que estemos, podemos vivirlo, podemos hablarle a los demás. Es ser un testimonio vivo y ser esas cartas abiertas que menciona la palabra, que están siendo leídas. ¿Y qué está leyendo la gente? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Porque, hermanos, acabamos de escuchar la palabra del Señor. Dios, el creador del universo, nos ha hablado ahora. Y nos habla por su misericordia todos los días. Podemos todos los días ir a la palabra, ir a la oración y comunicarnos con Él. Es algo hermoso, es algo muy preciado, es una bendición para nuestra vida, es alegría y gozo para nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tengamos? Y lo que nos dice que vamos a tener cuando nos sucedan ciertas situaciones. Entonces estemos preparados. El Señor nos dice esto para que lo sepamos, para que estemos preparados para las pruebas que van a venir, para los tiempos difíciles, como precisamente lo vieron los discípulos, los 12 apóstoles después de la ascensión de Jesús, donde la iglesia es perseguida y ellos vivieron un par de décadas muy complicadas.
ellos específicamente, luego, ¿cierto? Los cristianos que gracias al Señor fueron convertidos por los siglos siguientes también sufrieron persecución. Y siempre uno tiene que querer más del Señor, siempre uno tiene que decir, no quedarse en su zona de confort, porque cada uno, ¿cierto?, tiene una zona donde está cómodo y donde dice, estoy haciendo esto. Incluso haciendo cosas para el Señor, es decir, estoy poniendo el esfuerzo o lo estoy haciendo y quizás no me está costando nada. Pero siempre decir, quiero hacer algo más por el Señor. Y eso se puede en todo momento, no necesariamente es, qué sé yo, tener un cargo, porque eso que quede claro, todos, ¿cierto? Tenemos la tarea principal que es predicar el Evangelio y lo podemos hacer en todo momento y en todo lugar. Tenemos la palabra, demos gracias al Señor porque tenemos la sana doctrina del Señor. Y al tener la sana doctrina, ¿cierto? Estamos llenos de la verdad y la verdad nos hace libres, verdaderamente libres. Y podemos estar advertidos de lo que sucede al día de hoy y de lo que va a seguir sucediendo. Cómo las señales se van cumpliendo. A mí quizás que me gusta un poco de repente buscar o leer algunas noticias. Hay cosas que se están armando y que antes como que las decían camufladamente, pero ahora no, llegan a un discurso y las dicen claramente, se viene esto. Y se vienen, es un hecho. Nosotros tenemos que estar clarísimos en eso para saber lo que se viene y afrontarlo y obviamente seguir igual y cada día más dependiente de Dios. Para que nos quedemos con eso. Dependamos del Señor, no de lo que tenemos, no de nuestras posesiones. La otra vez, ¿cierto? Explicamos más a profundidad por qué, ¿cierto? El Señor hace la distinción entre el rico y el pobre. O Job, por ejemplo. Yo ponía el ejemplo de Job. Cómo él tuvo lo que tuvo, él no dijo, yo quiero ser rico. Sino que él dijo, yo voy a servir al Señor. Y a causa de eso, Dios le dio lo que quiso darle. Entonces, ese es el fondo. Permanecer en Dios. Porque la Biblia es muy clara. Si yo obedezco a Dios, si yo quiero alabar al Señor con mi vida, después van a venir las cosas por añadidura. Y si Dios en su misericordia me cierra una puerta, voy a poner quizás un ejemplo práctico. Yo gano cierta plata y quizás voy a ganar el doble y el Señor no me permite ganar el doble. Bueno, por algo será. Quizás si ganaba ese doble me iba a alejar del Señor. En cambio, cierto, si tuviera mi total dependencia en Dios, quizás podría ganar ese doble, pero seguiría con mi total dependencia de Dios, porque si perdiera todo, alabaría al Señor de igual forma, porque mi dependencia en Dios sería total y absoluta, dependiente de si tengo poco, de si tengo mucho. ¿Por qué? Porque también si Dios me da la oportunidad de tener, o a cada uno de nosotros, vamos a tener clarísimo también que vamos a ayudar a nuestro hermano. Como dice la Biblia, el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Y también para ayudar a los demás. Entonces imaginémonos si todos pensáramos así. Si todos se ayudarían entre todos. Si todos tuvieran ese amor. Porque el amor se constituye en dar algo. En despojarse de algo de uno mismo y dárselo al otro. Al prójimo. Si todos pensaran así, quizás seríamos como la iglesia de los Hechos. Que decía que a ellos no les faltaba nada. Porque todos se despojaron de sus cosas y tenían dependencia de Dios. Y todos se ayudaban entre todos. Y estaban unánimes. Quizás si había alguna diferencia se conversaba y se saldaba, ¿cierto? esa diferencia. Pero estaban unánimes. En lo fundamental de la Biblia tenemos que estar unánimes. Tenemos que ser un pueblo unido. Cohesionado, yendo, ¿cierto?, hacia el mismo lado. Si un hermano cae, vamos uno, dos o los que sean y lo levantamos, ¿cierto? Y se sigue adelante. ¿Y cómo puede suceder todo eso? Nuevamente con la dependencia de Dios. Porque como decían los ayes que leímos ahí, los que están con sus propias fuerzas, los que tienen posesiones y confían en sus posesiones, los que se sienten saciados con su propia saciedad, o los que hablan bien, pero por estar lejos de Dios, como yo da el ejemplo de mucha gente que hoy es alabada y lo único que hace cosas malas, no tiene ningún sentido. Dios no está allí.
Dios no está en sus corazones. Y eso obviamente que nos quede muy claro para nuestra vida, y es algo que el Señor lo habla muchas veces alrededor de la palabra. Sin Él, si no creemos en Jesús, no podemos tener salvación. Tenemos que dejarlo entrar a nuestra vida. Porque resulta, hermano, quiero que entendamos esto. Es muy simple. Basta creer que Jesús murió en la cruz, resucitó y nos dio salvación. Siempre pongo el ejemplo de aquel ladrón que estaba al costado de Jesús. Y él fue salvo porque creyó en Jesús. Y eso que nos ayude y que nos anime a tener la seguridad de que somos salvos. Hermano, usted cree en Cristo, es salvo. Manténgase ahí. Y ahora, por consecuencia, si usted cree en Cristo, va a querer hacer lo que Cristo le dice. Pero no se va a ir al cielo por lo que usted hace, sino que porque cree en Cristo. Entonces, por eso digo que es simple, porque hay que creer en Cristo, hay que creer en Jesús, hay que depender de Él. Y, nuevamente, si dependemos de Él, vamos a intentar obedecer. Vamos a luchar, ¿cierto?, con las fuerzas que el mismo Dios nos da, y vamos a obedecerle. Y vamos a hacer su voluntad, y vamos a andar en las buenas obras que Él nos había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y esta es la palabra del Señor. El Señor habla muy claramente de nuestras vidas. Para que no perdamos el tiempo. Porque nuevamente digo, examinemos nuestra vida día a día para ver si estamos perdiendo el tiempo, si lo estamos ocupando bien, si estamos aprendiendo más y más del Señor sin cansarnos, sin conformarnos. No nos podemos conformar, tenemos que siempre querer más del Señor. Siempre, aunque leamos un versículo 10 veces, las 10 veces el Señor nos va a enseñar algo, vamos a entenderlo mejor, etc. Es decir, no hay excusa alguna para decir, no, es que ya no quiero, o no tengo ganas, o no, es que ya leí eso, o es que ya hice eso, o de nuevo esto. No hay excusa alguna, hermanos. Porque hay millones de personas en toda la historia de la humanidad que han estado muchísimo peor que todos nosotros juntos y ninguna excusa han puesto. O gente que uno decía, no tiene ninguna posibilidad de salir de allí, y sale. Gente que depende de Dios absolutamente. Así como el Señor quiere que seamos. Y mientras más obedezcamos, más gozoso y alegre va a estar nuestro espíritu. Y ese es el sentir que debemos tener todos con nosotros mismos y con nuestro hermano. Animarnos lo uno a lo otro a que sigamos adelante, a que peleemos esta batalla, a que corramos esta carrera juntos. Y si hay alguna diferencia, se conversa, como la Biblia también refiere. Si hay alguna diferencia, esto se tiene que hacer para resolverlo. ¿Para qué? Para que no hayan disensiones, para que no hayan peleas, alborotos, sino que esté todo como el Señor quiere. Porque la Biblia sale todo. Leamos la Biblia, hermanos, es la fuente de vida. Y dependamos del Señor para recibir esas bendiciones en nuestra vida. Amén. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta palabra y por todas las que me ha entregado en toda mi vida. Porque es el mismo Dios que hablaba a Moisés en la zarza ardiendo el que me habla a mí hoy y a cada uno de nosotros el día de hoy. El mismo que creó este universo, que un día en épocas pasadas creó a Adán y a Eva, y después, ¿cierto?, a todos aquellos personajes que vemos en la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las 12 tribus, el Dios de José, de Moisés, de David, de Salomón, de Jeremías, de Isaías. Ese mismo Dios es nuestro Dios, hermano, el creador de todo, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipotente. Y si dependemos de Él, imagínense, asimilémoslo, si dependemos de Él va a estar en nosotros. ¡Qué privilegio más grande! Y Él nos va a dar todo su conocimiento, toda su sabiduría, todo, ¿cierto?, el buen andar en que vamos a estar.
Entonces, si dependemos de Él, si nos deleitamos en Él, Él va a conceder los deseos de nuestro corazón. Porque ¿qué va a salir de un corazón que está lleno de Dios? Puras cosas buenas. Si yo creo en Cristo, si yo estoy empeñándome en hacer su voluntad, lo que nazca de mi corazón va a estar conforme a su voluntad. Porque voy a examinar mi vida, cada cosa que haga la voy a examinar con la palabra. Señor, estuve bien, estuve mal. Y en ese examinar vamos aprendiendo, vamos ganando experiencia. Entonces no tenemos dónde perdernos, no tenemos cómo perder. Hermanos, Jesús ya ganó la victoria. No tenemos ninguna forma de perder. Incluso decía, aunque en esta vida terrenal nos maten, ganamos. Llegamos a la meta. Así que atesoremos esto en nuestro corazón y compartámoslo con nosotros mismos como hermanos en Cristo y también con aquellos que aún no tienen al Señor y están esperando que vayamos a contarles esto, que vayamos a decirles. Y tengamos claro todo esto, que vamos a ser, cierto, vituperados, vamos a ser aborrecidos por los demás. Que nos van a decir que somos retrógradas, que somos unos carnícolas, que somos, bueno, todas las cosas que dice. Pero la Biblia es muy clara. Por algo dice todo esto, por algo hay un orden. Hay un orden establecido porque esa es la mejor forma de vivir esta vida. Y porque es la verdad. Porque Cristo, cierto, porque cierto, Dios fue tan amoroso que envió a su Hijo y se encarnó en un ser humano y vivió como un humano y no se halló pecado en él. Donde murió y resucitó, y al resucitar lo vieron sus 12 apóstoles y más de 500 personas. En donde hoy hay un consenso entre todos los historiadores, filósofos, creyentes o ateos de que la muerte y la resurrección de Cristo es un hecho. El que quiera buscar va a encontrar. La verdad está al frente de nosotros, pero hay mucha gente que teniendo la verdad al frente no quiere ver. A ellos tenemos que ir, ya sea que nos acepten o que nos rechacen completamente. ¿Cómo les pasó a los discípulos? Ellos fueron por tantos lugares que hubo mucha gente que aceptó a Cristo, como también hubo gente que no lo aceptó y que lo rechazaron y que los apedreaban y que los mandaban a juicio. Y eso producto de que, repito, ellos estaban dependiendo de Dios y seguían todas sus enseñanzas. Y a pesar de que tuvieran posesiones o que no tuvieran, ellos dependían de Dios de igual forma, porque eso es lo primero. Porque su vista estaba allí, eso era lo primero en su vida. Y después venían las otras cosas que eran por añadidura que el Señor les daba. Amén. Entonces, bendecidos somos a causa del Señor. Alegres, gozosos somos a causa del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y que podamos llevar a cabo la palabra. Podamos vivirla y estar todos los días dependiendo del Señor, apegados a Él, a su palabra. Amén. Le damos gracias, muchas gracias al Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Porque en tu amor infinito, Señor, tú nos dejaste este libro que contiene todas tus enseñanzas, Padre Santo. Todo lo que tú quieres que nosotros sepamos y estudiemos y vivamos. Te damos gracias por eso, Señor, porque es totalmente increíble para nosotros todo lo que tú has hecho, todo lo que tú haces y todo lo que harás. Porque tú nos ayudas, Señor, nos previenes, Señor, para que nos vaya bien. Nos dices que nuestra vista tiene que estar en ti, en toda situación. Nos bendices, Señor, nos das gozo, nos das alegría, nos das paz, esperanza, mansedumbre, fe. Y te damos muchas gracias por eso, Señor, porque sin ti no seríamos nada.
porque sin ti estaríamos literalmente perdidos y al momento de morir iríamos a la perdición eterna, pero no, Jesús. Queremos, Señor, y deseamos ir contigo al cielo, Señor, ser salvos. Y sabemos, Señor, por tu palabra que lo somos, porque hoy creemos en ti. Y sabemos, Señor, tenemos esa certeza de que tú estarás con nosotros hasta el último día. Y sabemos también, Señor, que el panorama en el mundo irá de mal en peor, pero con mayor razón queremos depender de ti, Señor, para que pase lo que pase, todos los acontecimientos que tienen que suceder, Señor, estemos preparados para eso y perseveremos hasta el Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu grandeza, por tu majestad en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión y no se conforme, sino que día a día esté luchando con tus fuerzas, Señor, por hacer tu voluntad. Que estemos día a día aprendiendo más y más y más de ti. Que estemos día a día orando más a ti, Señor. Que estemos viviendo tu palabra, Padre Santo. Te pedimos todo eso, Señor, fuerzas para que tú nos ayudes a seguir adelante, para que no nos conformemos, para que, repito, Señor, aprendamos más de ti y nos llenemos de ti y como hambrientos seamos saciados por ti, Señor. Y que cuando hayan dificultades y haya lloro, tú nos consueles, Señor, tú nos hagas reír, Señor, de gozo y de alegría porque te tenemos a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor, todos los días, Señor, que aprovechemos lo que queda en esta tierra, Señor, para vivir la vida al máximo. ¿Y cómo es eso? Siguiendo tu palabra, obedeciéndote, Señor, predicando a los demás, viviendo, Señor, con todo el amor que tú nos das y obedeciendo también para dar ese amor que tú nos das a los demás, a los desvalidos, a los pobres, a los que tienen hambre, Señor, que necesitan de ti, necesitan llenar aquellos vacíos, pero con la verdad. Y la verdad eres tú, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y tú abres los ojos de los ciegos. Abres los ojos de aquellos que tienen la verdad al frente suyo y aún no la ven. Que son engañados fácilmente, que son llevados de un lado para otro porque no te tienen, Señor. Tú eres capaz de abrir aquellos ojos físicos, espirituales, en todo ámbito, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en todo esto. Te damos muchas gracias y todo esto lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Una vez más, busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya. Solo de pan el hombre vivirá,
toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por su palabra bendita. Porque su palabra, ¿cierto?, es el alimento que no podemos dejar de lado. Es nuestro alimento para vivir. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a estar orando para terminar este tiempo y luego, ¿cierto?, vamos a estar dando algunos avisos para que usted no se desconecte aún. Amén. Así que vamos a pedirle a mi esposa que ella pueda orar para estar cumpliendo este tiempo. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Dios amado, tú has sido bueno hoy día en entregarnos tu palabra, el poder alabarte, Señor, el poder ver a mis hermanos en este día jueves, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Queremos que tu paz, que su gozo sea sobre cada familia representada, Señor. Sabemos que detrás de cada hermano hay hijos, hay papás, hermanos. Señor, queremos que tú bendigas nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, porque en los tiempos difíciles, Señor, sabemos que tú vas a estar con nosotros, porque tú lo prometiste. Te alabamos y bendecimos tu nombre y queremos que en esta semana sea hermosa, de bendición, que tú pongas gozo, paz, como tú nos enseñabas aún en las dificultades, Señor, porque tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Queremos que encontrarnos ya luego el día domingo, Señor. Queremos que tú bendigas todo lo que y prepares el camino, prepares todas nuestras vidas, Señor, que los que vamos a asistir, que dispongamos nuestras vidas, nuestros corazones para poder adorarte y alabarte. Y te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor, que tú nos permitiste para poder bendecir tu nombre. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.